Bueno, vamos a ver el teorema de Pitágoras. En principio vamos a tener en cuenta que el teorema de Pitágoras es una propiedad que se cumple solamente en los triángulos rectángulos, en donde vamos a identificar a los lados que forman el ángulo recto, los vamos a identificar como catetos. Es decir, AB y BC son catetos, y al que es opuesto al ángulo de 90 lo vamos a llamar hipotenusa. El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa AC es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, A cuadrado, AB cuadrado más BC cuadrado es igual a C cuadrado. Un ejemplo, el ejemplo más clásico y el triángulo más pequeño, digamos, de lados enteros, es el de lados 3, 4 y 5, catetos 3, 4 e hipotenusa 5. Donde vemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. 9 más 16 es 25. Entonces, veamos esto de dónde sale. En principio podemos ver una demostración un poco más gráfica, ¿sí? En donde si tenemos un triángulo rectángulo de lado 4, lado 3 y este lado 5, sobre cada lado, sobre cada cateto o sobre la hipotenusa armamos un cuadrado, ¿sí? Donde lo podemos dividir en cuadraditos del lado 1, ¿sí? Entonces vemos que en el cuadrado que está sobre el cateto de lado 3, de valor 3 tenemos 9 cuadraditos, y en el cuadrado que está sobre el cateto del lado 4, de valor 4, tenemos en total 16 cuadraditos. Si contamos, tenemos 9 cuadraditos acá, 16 acá, en total tenemos 25. Y si miramos cuántos cuadritos tenemos en este cuadrado, tenemos 25. Entonces, de una forma gráfica, siempre lo vamos a poder ver que se cumple. Vamos a ver un caso un poco más general, una demostración un poco más general. Vamos a suponer que tenemos un triángulo de lados A, B, C, ¿sí? Donde A es la hipotenusa. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Armo un cuadrado en donde el lado del cuadrado sea la suma de estos dos. Es decir, armo un cuadrado con esta longitud, C más B. Entonces, armo un cuadrado. Armo dos cuadrados en realidad, uno de este lado y otro de este lado. El tema es que los vamos a dividir de formas distintas a los cuadrados para que podamos ver que esto se cumple para cualquier valor, ¿sí? Entonces, veamos que el cuadrado tiene de lado B más C, ¿sí? Este cachito vale C, este cachito vale B. Y lo mismo acá, este cachito vale C, este cachito vale B. Entonces, si nos fijamos, estos triangulitos son exactamente iguales a este. Por ahí en el dibujo que hice no se parece, pero en medidas, si esto vale C, esto vale B, esto vale A, estos cuatro triangulitos son iguales, ¿sí? Y lo que me queda acá, en consecuencia, es un cuadrado. Podemos trabajar el tema de los ángulos, que este ángulo más este es igual a 90 y este ángulo más este es igual a 90. Como los triángulos son iguales, estos dos triángulos suman 90, estos dos ángulos suman 90, en consecuencia este tiene que sumar 90, tiene que ser 90 para que todo sea un ángulo llano. Pero bueno, no importa, lo que vemos es que estos tres triángulos son iguales. Entonces, ahora me quedaría cuatro triangulitos y un cuadrado del lado A. Entonces el área de este cuadrado sería A al cuadrado. Tengamos en cuenta que como los dos cuadrados son iguales, los dos tienen la misma área. Ahora veamos este. A este lo acomodamos de otra forma. Marcamos este B y miremos que también todo es B más C. Porque esto mide C, esto mide B, es B más C. Y acá también esto mide B más C. O sea que en consecuencia también es un cuadrado. Los dos cuadrados son iguales. Ahora, miremos que este es un rectángulo donde tiene un lado C, el otro lado B. O sea que esto es un rectángulo. Ahora, si lo dividimos en la mitad,
tendríamos dos triángulos idénticos a los que tenemos acá. Y donde esta diagonal sería la hipotenusa A. Lo mismo va a pasar con estos dos triangulitos. Es decir, que entre estas dos figuras, lo que tenemos en común son estos cuatro triangulitos. Entonces, si estos cuatro triangulitos son iguales en las dos figuras, significa que lo que me queda acá y este tiene que ser igual a esto. En donde vemos que este es B, el área de este cuadrado es B cuadrado, y el área de este cuadrado es C cuadrado. Entonces, podemos decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y de esta forma podemos demostrar que se cumple el teorema de Pitágoras. Esto lo podemos ver con diferentes ejemplos, en donde podríamos ver cómo calcular según lo que tengamos. Lo que tengamos como dato. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, donde un lado vale 5, el otro vale 12, vamos a ver cómo calculamos este. Por el teorema de Pitágoras decimos, vamos a llamarlo a esto x, que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual, vamos a llamarlo h, que sería la hipotenusa, es igual a h al cuadrado. Entonces, esto me quedaría 25 más 144 es igual a h cuadrado. En consecuencia me quedaría 169 es igual a h cuadrado. Ahora, ¿cómo hago para...? Lo que me está diciendo acá es que dos números multiplicados por sí mismo me da 169. Entonces, ¿cómo hago para saber qué número es? Bueno, le hago la raíz, dado que la raíz lo que me dice precisamente es qué valor se multiplicó por sí mismo y me dio este valor. Entonces, me quedaría que h es igual a 13. ¿Qué pasa si tenemos un triángulo? Vamos a cambiarlo un poco para que no sea siempre igual. Si tenemos un triángulo donde esta hipotenusa es 20, a ver, vamos a ponerle 20, por ejemplo, y este es 12. Bueno, veamos que tenemos que calcular este, eso es llamarlo x. Entonces, como esta es la hipotenusa, el opuesto al de 90 es la hipotenusa, entonces sería esta al cuadrado más esta al cuadrado es igual a este al cuadrado. Es decir, x al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. X al cuadrado más 144 es igual a 400. Es decir que x al cuadrado tiene que ser igual a 400 menos 144, es decir que x cuadrado va a ser igual a 256. O sea, ¿cuánto tiene que ser este para que al sumarle 144 me dé 400 y 256? Entonces ahora de nuevo lo mismo. Vemos qué número multiplicado por sí mismo me da 256. Y esto sería lo mismo que decir la raíz cuadrada de 256. Y esto me dice que x es 16. Entonces tengo que este es 16. Y de esta forma puedo ir calculando los lados de un triángulo, sabiendo que es rectángulo. Ahora podríamos aplicar esto, por ejemplo, en un triángulo, por ejemplo, en un triángulo equilátero. Si yo sé cuánto mide el lado, por ejemplo, si en el triángulo equilátero esto mide 18, por ejemplo, ¿cómo hago para calcular el área de esto? Y en principio lo que voy a tener que hacer es trazar la altura, porque si necesito calcular el área necesito la altura, pero la altura en un triángulo equilátero lo que hace es
dividirlo en dos triángulos iguales. Es decir, si todo esto es 18, esto lo divide en 2, es decir que esto es 9. Entonces lo que me quedaría acá es calcular la altura. Es decir, que la altura al cuadrado más 9 al cuadrado es igual a 18 al cuadrado. Porque lo que tengo acá es un triángulo rectángulo. Entonces, ahora puedo calcular que h al cuadrado más 81 va a ser igual a por 2, por 4, 324. Es decir, que h al cuadrado va a ser igual a 324 menos 81. H al cuadrado va a ser igual a 243. ¿Sí? Y que h va a ser igual a la raíz de 243, que esto me va a dar algo así como, vamos a hacer la cuenta, 243 raíz 15, 588. Entonces acá tengo lo que mide la altura, que es 15,588. Continúa, pero con eso ya nos alcanzaría. Entonces si tengo que calcular el área, lo que tengo que hacer es base por altura dividido 2, es decir, base por altura dividido 2, que esto sería 18 por la altura que es 15,588 dividido 2. Y esto me da 140,292. Y de esta forma puedo calcular el área de un triángulo equilátero. Si tuviera un triángulo isósceles, por ejemplo, ¿sí?, la altura también divide en dos triángulos iguales. Entonces, por ejemplo, si esto mide 14, esto va a medir 7, y si esto mide 25, bueno, ahí puedo calcular esta altura, y a partir de ahí calcular cuánto mide el área y demás. O si tuviera la altura, puedo calcular cuánto es el lado, y podría calcular el perímetro, y así.